Bien, aquí estamos con Camila. Vamos a editar esta fotografía. Revisemos los parámetros básicos de exposición, contraste, etc. En general encuentro que está bastante bien. Aumentemos un poco más el contraste. Tal vez aumentemos un poquito los negros. Los negros que se pronuncien un poco. Podría ser un recorte para que ella ocupe una mayor proporción de la fotografía. A ver, veamos. Mantengamos la proporción 2:3, que es la proporción típica de las fotografías de las cámaras reflex. Ahí. Perfecto. Abramos en Photoshop. Ampliemos para ver alguna imperfección. Aquí encontramos alguna picadura de zancudo, probablemente en pleno verano. Pasa eso. Especialmente en esta zona de... A ver, estamos haciendo con crear textura, eso no me gusta. Me gusta la opción de Content Aware. Decía, esta es la zona de Cochamó, en la precordillera de los Andes, décima región de Chile. Y esta fotografía se hizo probablemente en el mes de enero. A ver, veamos. Principio de febrero del año 2015. Ok. Está bien, no está muy nítida la cara. Más nítido está la tenida. No hay alguna aberración cromática. Un poquito de magenta tal vez. Pero bueno, ya pasamos por la corrección de cámara RAW. Esta fotografía está bastante vívida, así que la vamos a dejar en colores. Busquemos la fórmula adecuada. Dim Tone Low. Ok. Lo que hace este filtro o conjunto de filtros es resaltar las sombras, darle mayor relieve a la persona. Veamos, suavizar la piel un poco. Estamos con suavizante de 4%. Detalles pequeños. Sí. Creo que está bien ahí. Contraste tonal. Se lo eliminamos. Queda más suavizado el fondo. Fíjense en el fondo. Hagamos un zoom al 50% mejor. Ok, ahí está sin contraste tonal. Ahora se lo agregamos y queda un poquito más definido. ¿Se fijan? Ahí está sin contraste tonal y le agregamos y ahí queda más definido. Se los vamos a eliminar mejor. Ok, veamos una sola imagen. Zoom inverso. Ok. Brillo y calidez. Saturación está bien. La calidez. Vamos a bajar un poquitito la calidez. Ahí.
Con el Pro Contrast también podemos corregir un poco la calidez excesiva con la opción de corregir color dominante. Si hay algo que domine por sobre un cierto promedio, se va eliminando automáticamente. Y generalmente en este caso, como es un atardecer, fotografía a las 6 de la tarde, ya es un poco atardecer, se eliminan un poco los amarillos. Veamos. Ahí está sin el Pro Contrast. Agregamos y se pone un poquitito más frío. Podemos incrementar esa opción. Corregir color dominante. Corregir contraste significa aumentar el contraste en forma pareja en toda la imagen. Y contraste dinámico se corrige el contraste aumentando en las zonas menos contrastadas y manteniendo el contraste en las que ya están contrastadas. Es como un contraste inteligente. Ok, quitemos el zoom. Veamos sin el Pro Contrast. La imagen se advierte más cálida. Los pastos, por ejemplo. Con el Pro Contrast. Prefiero... En una época me gustaban los colores cálidos del atardecer, pero últimamente he estado con el criterio de dejar la tonalidad un poco más realista. Luego tenemos el reflector, que está seleccionado, pero está en opción 0, de tal manera que no está influyendo. Si lo eliminamos completamente, no va a suceder nada. Pero lo tengo como una parte del combo de filtros, porque pudiera ser útil a veces. Esto es más interesante de aclarar u oscurecer el centro o la periferia. Vamos a la luminosidad periférica, la vamos a bajar, que es una especie de viñeta. Por ejemplo, si lo hacemos al máximo, se notaría más. Ahí estamos en un menos 22%. Vamos a aplicarle un punto negativo para que esto no afecte al rostro. Entonces el rostro no va a ser afectado por este Darken Lighten Center, porque de lo contrario el borde superior estaría también siendo oscurecido. Y el centro no lo vamos a aclarar. Tenemos la opción de aclarar el centro. Habida consideración de que ella no está en el centro, no tiene sentido aclararlo. Ok, veamos. Sin el Darken Lighten Center, con. Creo que ahí estamos bastante bien. Aceptemos. Me parece que en el sector de la pierna no quedó tan parejo el arreglo que hice. Vamos a ver si lo podemos corregir. J. Healing Brush. Un tamaño un poco más pequeño. Y vamos a copiar un poco la textura que está aquí abajo. No. Copió una cierta... a ver. Spot. Hagamos la opción Spot. Con Content Aware. Arriba. Ya, yo creo que ahí está ya bastante más aceptable. Aquí tengo una pequeña herida, tal vez, no sé. Ok. Bien, a la distancia de observación normal a través de una página web no se va a notar nada. Y con eso estaríamos listos. Entonces, veamos las capas. Eliminemos la capa del Nik Collection. La fotografía se ve un poquito más plana, un poquito más iluminada tal vez, todo muy parejo, un poco más cálida.
aquí ya se ve el fondo más oscuro, la fotografía en general menos cálida, y ella resalta más. Me parece que es una buena opción. Usemos la opción Control A para juntar las capas. Ahora se ve una sola. ¿Se fijan? Background. Esa opción existe dentro de Photoshop. Aquí tenemos la opción de los atajos del teclado. Y si vamos a capas, bajamos. Y aquí tenemos la opción de Flatten Image. Flatten Image. Entonces, Control A. Y con eso se juntan todas las capas. ¿Para qué sirve eso? Para que si la tecla que tenemos asignada a guardar la imagen la aplicamos en F1, automáticamente nos muestra la fotografía para ser guardada en JPG sin tener que estar buscando el JPG, porque normalmente al existir varias capas va a ofrecer como primera opción Photoshop, el formato propio de Photoshop. Entonces uno tiene que buscar la JPG, etcétera, y guardar. Entonces, para evitar ese paso extra, lo ideal es unir las capas antes de guardar en JPG y luego en la tecla asignada para guardar la fotografía, y automáticamente abre la opción de JPG. Ahora, obvio, si uno quisiera seguir trabajando más adelante con la misma fotografía, mejor es guardarlo en formato Photoshop para que se mantengan entonces las opciones separadas en capas, que no es el caso. No es el caso. Los archivos en Photoshop son muy grandes, y si tuviera que dejar todas mis fotografías en PSD, prácticamente no habría disco duro que resista. Ok, eso es todo.